¿Por qué los salarios en la Unión Europea son tan diferentes? Los datos de 2014 nos muestran en un extremo Dinamarca con un salario promedio de 3.700 euros por mes. En el otro extremo está Bulgaria con un salario promedio inferior a 400 euros por mes. El promedio del conjunto de los 28 países de la Unión Europea es de 2.062 euros mensuales. España está un 20% por debajo de ese promedio comunitario, con un salario medio de 1.634 euros mensuales. Cuando uno ordena todos los países de mayor a menor, encuentra que España está en el medio, porque hay 14 países con salarios más bajos y 13 países con salarios más elevados. Ahora, ¿por qué se producirán estas diferencias? ¿Tendrá que ver, por ejemplo, la actitud más o menos combativa de los sindicatos? No parece que sea el caso, porque ni Finlandia, ni Luxemburgo, ni Dinamarca, que son los países con salarios más elevados, se caracterizan por huelgas salvajes o medidas de presión. ¿Tendrá que ver, por ejemplo, la sensibilidad de los empresarios? Tampoco parece ser el caso, porque no hay ningún motivo para pensar que los empresarios alemanes, franceses o ingleses son en promedio más sensibles que, por ejemplo, los de Bulgaria o Rumanía. Desde luego que también hay que descartar la idea de que, por ejemplo, los alemanes cobran más dinero que los españoles porque son más listos. Y esto es algo muy fácil de demostrar. Cuando un español va a Alemania, automáticamente está en condiciones de cobrar más dinero por hacer el mismo trabajo que el que cobraba en España. Y lo contrario ocurre cuando un alemán viene a España. El elemento fundamental que determina las diferencias salariales es la productividad, es decir, cuánto produce en promedio cada trabajador. A su vez, la productividad está determinada por la cantidad de capital que hay invertido por cada trabajador. En este caso hay que interpretar capital en un sentido muy amplio, porque incluye todo lo que contribuya al mejor desempeño del trabajo humano. Es decir, incluye desde las infraestructuras, por ejemplo, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, hasta todo tipo de maquinaria, herramientas, ordenadores, etcétera, y por supuesto incluye también el capital humano, es decir, el conocimiento incorporado en la persona. Es verdad que también hay otros elementos que inciden en la determinación de los salarios, aunque son elementos de corto plazo, como por ejemplo la movilidad geográfica, el nivel de desempleo, cambios en la presión impositiva, etc. Como digo, inciden, pero son o bien tienen una incidencia de corto plazo o una incidencia menor. Lo anterior tiene una consecuencia muy importante, que es la siguiente. Cuando una empresa invierte para aumentar sus beneficios, está creando empleo, pero además, y sin proponérselo, está influyendo para que los salarios aumenten. ¿Por qué? Porque está aumentando el capital a disposición del trabajo, es decir, está aumentando la cantidad de capital que hay en promedio por cada trabajador. Esto ocurrirá, por supuesto, siempre que se trate de una inversión productiva. Cuando no es una inversión productiva, como por ejemplo fue el caso del Plan E, por supuesto que no contribuye ni a aumentar la productividad, ni el empleo, ni los salarios, ni nada, es simplemente un despilfarro de dinero. Lo relevante de todo esto que estoy contando es que todo aquello que contribuya a aumentar la inversión productiva, es decir, estabilidad presupuestaria, mejores regulaciones, reducción de impuestos, etcétera, 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 va en beneficio tanto de las empresas como de los trabajadores. Por lo tanto, como nos muestran los países prósperos, los países escandinavos, etc., no tiene por qué haber ningún conflicto entre capital y trabajo, y que lo inteligente es promover una cooperación entre ambos provechosa para todos. Muchas gracias por mirar este video.